Hackers. Cuando escucha esta palabra, ¿qué viene a su mente? Pero ¿se ajustan realmente estas ideas a lo que significa ser un hacker? Delincuente, vándalo o pirata informático con elevados conocimientos técnicos. Ese es el estereotipo de un hacker. Pero si buscamos los orígenes del término, encontraremos otra historia. Curiosamente, según el diccionario de los hackers, conocido como Jargon File, esta palabra incluye a las personas dedicadas a programar de forma entusiasta y que consideran que poner la información al alcance de todos es un bien extraordinario. El término hacker surgió en la segunda mitad del siglo XX en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En los orígenes de la computación y de la programación, los programadores se llamaban hacker a sí mismos en referencia a los escritores de poca monta, como para quitarle importancia al trabajo que estaban realizando y darle una connotación más de un juego, de algo menos serio que lo que estaban haciendo. Y en los 70, los 60, cuando esto estaba empezando, no se consideraba algo negativo y de hecho los que se llamaban hacker a sí mismos lo hacían con orgullo de llamarse hacker. Algunos de esos elementos todavía se conservan. Es común entre los programadores decir que un arreglo que le hiciste a un programa que no fue muy bien pensado, que lo hiciste rápido, es un hack, o que si estuviste una noche programando en algo que te gusta por placer, estuviste hackeando, sin necesariamente que eso signifique que estuviste violando ningún sistema de seguridad ni nada. Y de hecho existe un término para referirse a sesiones de programación colectiva que es hackathon, que es la mezcla de hack con maratón, que no tiene ninguna connotación negativa. Es simplemente un grupo de programadores se reúnen y deciden pasarse un día, un fin de semana programando, resolviendo problemas. Los hackers tienen un código de ética propio. En sus principios básicos reconocen el acceso libre a la información y consideran que la informática es un medio para facilitar la vida de las personas. Precisamente estas ideas motivaron al programador estadounidense Richard Stallman en la década de los 80 del pasado siglo a fundar el movimiento de software libre con el proyecto GNU. Esa fue su versión del sistema operativo Unix creado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. GNU puede ser mejorado y distribuido en muchas versiones por usuarios con habilidades de programación. Todo esto gracias a lo que Stallman llamó copyleft, o sea, sin derecho de autor. Otra historia interesante es la del ingeniero de software finlandés-estadounidense Linus Torvalds, que aportó su versión del sistema operativo Minix en 1991, cuando apenas era un estudiante. Así, lo que hoy conocemos como Linux fue idea de un programador entusiasta o hacker. Ambos proyectos, bajo el nombre GNU Linux, son actualmente uno de los ejemplos más representativos del software libre. Como hemos visto, la definición original de hacker dista de esa imagen agresiva que muchas personas tienen en la actualidad. Pero, ¿cómo llegamos, Diana, entonces a conformar ese estereotipo? Bueno, quizá en algunos medios de comunicación podamos encontrar la respuesta. Vamos a verla. Vamos. El monstruo invisible, la sociedad del riesgo. Disney denuncia el rapto de una película. Atacan campaña de Manuel Macron. Estos titulares tienen un elemento en común. Presentan a los hackers como criminales informáticos. Oh, no. Junto a ese estereotipo es frecuente ver imágenes que muestran la programación como una actividad aparentemente sencilla, con interfaces llenas de mensajes, gráficos, muchos de ellos acompañados de sonidos específicos. ¿Qué haces? Una llamada a larga distancia. Además, a la hora de hackear un sistema, parecería que simplemente hay que teclear a toda velocidad. Pero el trabajo de un programador transcurre a un ritmo menos apresurado y requiere de mucha concentración y análisis. El escritor cubano Joss también nos cuenta que las películas e historias de ciencia ficción influyen en la imagen que tenemos de los hackers.
Para la ciencia ficción, los hackers son una especie de magos de la informática, gente que con unos cuantos toques a través de unas puertas traseras son capaces de vulnerar todos los antivirus, todas las protecciones, los firewalls que tenga una computadora, de tener acceso a tus datos más secretos, a tus informaciones más recónditas, de vulnerar los sistemas de protección de la defensa nacional. La imagen de los hackers en la ciencia ficción se remonta al momento en que las computadoras comenzaron a ser de uso general. Por ejemplo, recordemos Juegos de Guerra, aquella película de los años 80 en la que un niño a través de un módem todavía telefónico en la computadora era capaz de acceder a la computadora del NORAD, del sistema de defensa antinuclear de los Estados Unidos, y casi generar una guerra. En otras ocasiones, los hackers, como en la película de Johnny Mnemonic, tienen acceso a periféricos mucho más sofisticados que los que usan los normales usuarios de las computadoras. Tienen acceso a guantes de datos, a visores 3D, son capaces en otras ocasiones incluso de conectar directamente a través de accesos cerebrales. En filmes como Matrix, el hacker, el operador, es el que logra introducir a los personajes reales en el mundo de datos, el mundo digital creado por la Matrix, e interactuar con ellos. En otros mundos, el hacker es una especie de hechicero que es capaz de alterar la realidad, o sea, borrando las cuentas bancarias, introduciendo dinero en las cuentas bancarias. Vemos películas como La Red, protagonizada por Sandra Bullock, en la que una persona es prácticamente borrada de la existencia, desaparecer todas sus cuentas. Pero incluso esta imagen preconcebida de genios de ciberespacio tiene matices. La ciencia ficción siempre ha jugado mucho con la imagen del hacker de sombrero blanco, el hacker positivo, el hacker que trata de destruir el secretismo de las corporaciones, el que cree que los gobiernos son el enemigo, y el hacker de sombrero negro, el que trata de enriquecerse, de obtener sus propios beneficios, el que trabaja a menudo como un mercenario que lo mismo se alquila a una corporación que a una organización terrorista. Y a menudo, lamentablemente, como suele suceder, la ciencia ficción y la cinematografía se han quedado un poco por detrás de la realidad, en la cual el concepto de los hackers y la realidad de los hackers es mucho más compleja. El hacker no es bueno ni malo, sino en dependencia de las cosas que ejecute. Para muchas corporaciones el hacker de por sí es malo. Es un símbolo de anarquía porque es capaz de romper lo que la corporación ha diseñado para que no se rompa. Pero a menudo esas mismas corporaciones, cuando son una vez vulnerados sus sistemas de seguridad por un hacker, los contratan para que perfeccionen esos sistemas de seguridad. Creo que el hacker, ya se llame hacker propiamente o cracker, como le llaman muchos a los que son capaces de romper las barreras de control de un juego, es una persona que simplemente está un paso más allá de los que tratan de perseguirle. En el subgénero literario cyberpunk, el hacker se convierte en el héroe de la historia. Sin embargo, las habilidades que muestra el cine van mucho más allá de la realidad. A menudo cuando vemos al hacker en el cyberpunk, lo vemos tecleando de una manera casi vertiginosa sobre el teclado. La mayoría de los hackers están ya conscientes de que el teclado no es el periférico más útil para acceder. Los hackers a menudo tienen guantes de datos, otras veces tienen este tipo de plumas que escriben directamente sobre la pantalla, algunos incluso tienen visores 3D. La velocidad con la que teclean los hackers en las películas es absurda. Un hacker no es capaz en cuestión de segundos de interponerse a una operación. Los hackers a menudo preparan, como llaman ellos, car cache, o sea, grupos de programas que tienen en reserva para, si no funciona atacar otro. Tienen programas para romper lo que ellos llaman el hielo. Un hacker del cine, de la ficción, generalmente escribe todos sus programas. Si un hacker tuviera que escribir todos sus programas, sería como si un ejército tuviera que construir sus armas desde el principio, empezando por el hacha de piedra hasta llegar a los aviones. Los hackers a menudo se intercambian programas, existen mercados más o menos ilegales de programas utilizados para hackear. El mundo de los hackers es muy interactivo, es muy conectivo. Los hackers a menudo utilizan sistemas para encubrir su identidad a través de varios nodos de repetición. Un hacker puede estar intentando hackear el sistema de seguridad de un banco que está a 15 metros de su casa, pero está usando un desvío que lo lleva a Moscú, de ahí a Shanghái, desde ahí a Bangkok, desde ahí a Lima, Perú, y por lo tanto se hace imposible de rastrear. Los hackers no son a menudo estos nerds, estos gordos pálidos con grandes gafas que nunca salen de su habitación. A menudo son gente perfectamente integrada. Creo que la nueva generación de hackers es completamente indistinguible de una persona común y corriente. Son gente que son nativos digitales, han crecido jugando con las computadoras, han crecido en un mundo en el cual no pueden separar las computadoras, la informática de su vida. No es algo añadido,
es parte de la naturaleza, para ellos es como el aire que respiran. Distorsionar la realidad para hacerla más atractiva es uno de los trucos usados en la industria fílmica para atraer al público. Pero, ¿cuáles serían los efectos negativos de la imagen que se vende? La visión negativa es que entre los jóvenes surge la idea de que es fácil ser hacker, de que basta con ponerse un poquitico a trastear con las computadoras y tener... No se llega tan fácilmente a ser hacker. Algunos demoran años en convertirse en hacker. Es cierto que los mejores comienzan muy jóvenes y que se supone que la edad de más eficiencia de un hacker está entre los 20 y los 30 años, cuando se conjuga un cierto conocimiento de la informática con una rapidez de reflejo y una mentalidad más abierta. La cuestión es que a menudo los jóvenes metidos en el mundo de la conectividad, con acceso a las redes, pierden de vista que la mayor parte de las actividades que se asocian a los hackers son francamente ilegales. Y de pronto están tratando de entrar en una empresa y jóvenes de 15, 16 años son sorprendidos por los firewall o los hackers de más experiencia que trabajan para la empresa y un buen día desembarcan en la casa, la madre asombrada dice, pero mi hijo, si solo estaba jugando, conectándose con unos amigos, su hijo acaba de violar 30 o 40 leyes federales y puede pasar cerca de 50 años o cadena perpetua simplemente por estar jugando con las computadoras. Existe un código penal ya aplicado al ciberespacio de que mucha gente se lanza a navegar por el ciberespacio y no tiene idea. Existe un código penal para el pirateo de sistemas, que es una de las obsesiones de los hackers, tomar un sistema que no es abierto, que requiere el ingreso de una cantidad determinada de dinero para poder utilizarlo y convertirlo en software libre, entre comillas. No es libre, es software pirateado. Es software que ha sido de alguna manera robado a sus auténticos creadores que ya no perciben ganancias por él. Es una situación bastante compleja porque en realidad la legislación a nivel mundial todavía está al menos 3 o 4 pasos por detrás de la velocidad con que los hackers están cambiando el mundo informático, con el que el mundo informático está cambiando también nuestra percepción de la realidad. La imagen del hacker como ciudadano responsable se hace inminente en un mundo donde las tecnologías de la información y las comunicaciones revolucionan la sociedad en que vivimos. Hoy se considera que hacker es un término muy general. Efectivamente, Humberto, y es por eso que existen clasificaciones que los diferencian en función de sus intenciones. Así encontramos a los llamados hackers de sombrero negro, quienes forman parte de este grupo realizan actividades ilícitas para vulnerar y extraer información confidencial, principalmente con fines económicos. En cambio, los hackers de sombrero blanco, también conocidos como hackers éticos, defienden intenciones altruistas. Se dedican a buscar estas vulnerabilidades precisamente para reportarlas y para evitar que otros hackers con malas intenciones las exploten. Y de hecho, es bastante común entre las grandes compañías ofrecer recompensas a la comunidad internacional de hackers de sombrero blanco, para que encuentren vulnerabilidades en sus sistemas antes o después de haberlos publicado, con el objetivo de resolver estas vulnerabilidades. Esas son connotaciones positivas del término hacker. Existen además los hackers de sombrero gris, que usualmente no atacan por intereses personales o con malas intenciones, pero pueden cometer actos ilegales durante sus hazañas tecnológicas con el fin de lograr una mayor seguridad de los sistemas. Aunque el tipo de hackeo que más se conoce está relacionado con el software, otras tendencias se abren paso. Pero existe también el hackeo de hardware y el hackeo social. El hackeo de hardware usualmente está asociado a la idea de acercarse a un hardware y aumentar sus funcionalidades más allá de lo que el productor de hardware las concibió inicialmente. Por ejemplo, esto se ve comúnmente en el ruteo de celulares iPhone. La idea es tú tienes acceso root a este dispositivo y puedes entonces instalar software que no estaba previsto que se instalara, instalar software pirata. Pero esto llega más allá. Recientemente el hogar se está llenando de dispositivos que son capaces de realizar cómputo, televisores inteligentes, refrigeradores inteligentes, lavadoras inteligentes, y estos dispositivos también se pueden hackear y también puedes obtener acceso root a ellos y hacerlos que hagan cosas más allá de lo que estaban pensados. Esto es un hackeo que usualmente no es malintencionado, no es para obtener control del hardware de la casa y vigilarte. Principalmente está enfocado en la idea de utilizar hardware en función de que aumente la experiencia desde el punto de vista del usuario más allá de lo que el productor la asoció. El otro tipo de hacker es el hacker social. Es el hacker que a partir de interacciones sociales es capaz de extraer información sobre la vida de la persona. Esta información puede ser malintencionada, puede estar bien intencionada. Recientemente, un hackeo muy famoso al que se le llamó The Fappening, que fue un hackeo en el cual muchísimas fotos de artistas famosos salieron a la luz con
nudez parcial incluso. Y la manera en la que ellos lograron esto es activando el proceso de recuperación de contraseña de Apple. En los procesos de recuperación de contraseña ya no es la contraseña lo que importa, sino preguntas sobre tu vida muy personales, como por ejemplo, ¿cuál fue tu primera escuela? ¿Cuál es tu auto favorito? ¿Cuál es el segundo apellido de tu mamá? Para una persona normal esto no es conocido, pero para artistas muy famosos esto es información que ellos mismos publican. A partir de esta información activaron el proceso de recuperación y pusieron las respuestas correctas porque eran públicamente conocidas, accedieron a su dispositivo, a la nube donde están sus imágenes y salió a la luz. Es un ejemplo típico de hackeo social. Y un espacio de acción por excelencia para los hackers, por supuesto, con las intenciones más diversas, es la llamada Internet profunda. Se trata de todo el contenido que es imposible hallar en la llamada Internet superficial o red pública, porque los motores de búsqueda tradicionales como Google o Yahoo no pueden encontrarlo. Y ahora una curiosidad, Diana, porque se calcula que la Internet profunda alberga 500 veces más información de la que es posible encontrar a través de una búsqueda simple. Así es, Humberto, y yo te propongo entenderlo de una manera gráfica. Nosotros accedemos apenas a la punta del iceberg. El resto de la información está en la llamada Internet profunda. Todo aquel que ha explorado el Internet mediante buscadores convencionales como Google sabe que se puede obtener una abrumadora cantidad de datos sobre cualquier tema. Pero, ¿conoce que eso solo le está mostrando un 10% de toda la información en la red de redes? Para que se entiendan mejor las diferencias, existen dos tipos de web. Las páginas a las que tenemos acceso normal se les llama Internet superficial. Y al otro 90% de información total o parcialmente oculta se le conoce por diferentes nombres. Internet profunda, Internet invisible, Internet oscura, en fin, algo no apto para un usuario común. ¿Y qué contienen estos sitios prohibidos? Pues en algunos casos simplemente son espacios privados, cifrados por contraseñas. En otros se evita revelar la identidad de los usuarios que navegan con propósitos variados. Unas veces es porque se trata de redes de información clasificada, de gobiernos y empresas, o espacios para denunciar casos de crímenes y corrupción en la sociedad. Hasta aquí, todo bien. Pero también el anonimato de redes como Tor permiten un acceso libre a casi cualquier tipo de contenido. Y aquí es posible encontrar desde sitios de pornografía infantil y ventas de armas, hasta organizaciones terroristas, tráfico de drogas y todo lo oscuro que se pueda imaginar. Incluso, los usuarios pueden comprar en este amplio mercado negro del ciberespacio con el Bitcoin, una moneda virtual muy popular hoy en día en las redes. Actualmente, existen varios proyectos para recopilar información de la web invisible y almacenarla en grandes bases de datos, como es el caso de Complete Planet. Para indagar sobre temas científicos, existe Search for Science, un servicio interactivo e inteligente de búsqueda que incluye todo tipo de investigaciones y publicaciones de muy poco acceso. El surgimiento de la informática y el uso masivo de los soportes digitales han generado problemas de seguridad. Por eso se abre paso una ciencia que estudia las comunicaciones secretas y los métodos más apropiados para proteger la confidencialidad de la información, la criptografía. ¿Sabías que las matemáticas pueden guardar secretos? Existe una ciencia que codifica los mensajes para hacerlos difíciles o imposibles de leer por personas o entidades no autorizadas. Este arte de ocultar significados escritos se llama criptografía. La criptografía son los algoritmos y expresiones matemáticas que se utilizan para proteger la información que se tramita o se guarda, no sé, tienen algún repositorio. Eso viene desde los tiempos remotos. Durante la Segunda Guerra Mundial, se usaban palomas para llevar mensajes con códigos confidenciales para que el enemigo no pudiera descifrarlos. Luego surgieron sistemas de cifrado como la máquina Enigma, que formaron parte de la criptografía clásica. Sin embargo, con el decursar del tiempo, dejó de ser una ciencia restringida al arte militar o a cuestiones de Estado. Esta criptografía le podemos llamar la criptografía moderna, actual, que entonces no solo utiliza elementos matemáticos, utiliza la matemática, la computación, utiliza también la cuestión de la física, o sea, todo un conjunto de herramientas
con tecnologías, por supuesto, un conjunto de herramientas que se utilizan para aplicar la criptografía, porque en nuestra sociedad actual, a nivel mundial, está la problemática de que estamos en un mundo globalizado donde el valor de la información adquiere una relevancia muy alta. Entonces, entre los elementos que tienen que ver con la seguridad informática o la seguridad de la información, hay tendencias ya a verla como seguridad de la información en el índole económico, o sea, la utilizan para eso, en el índole ya de tipo político, o sea, para dañar o jugar, tergiversar informaciones sobre otras personas. Ahí hay ejemplos, como dicen en Estados Unidos, muy amplios, los presidentes que uno le sabía la información al otro, está el caso de Watergate y otros más. El PIN del móvil, el de la tarjeta de crédito, las claves del banco, de las cuentas de correo y del ordenador están basadas en procedimientos criptográficos para que la información personal sea más confidencial y segura. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones llegaron a nuestra cotidianidad para convertirse en un nuevo modo de relacionarnos, compartir y vivir en sociedad. Pero la era digital también ha generado amenazas a la seguridad y con ellas un nuevo rol para esta ciencia que estudia la escritura secreta, la criptografía. Cuba no se encuentra ajena a este fenómeno y da los primeros pasos académicos a nivel nacional e internacional. El Instituto de Criptografía se creó por una necesidad del país, lo creó el Ministerio de la Educación Superior, el MES, recientemente, hace 2 años, y entonces estableció misiones concretas para el instituto. Precisamente es investigar en todas las cuestiones públicas de la criptografía, investigar, intercambiar con todo el mundo académico. La protección de datos es cada vez más una necesidad social y la criptografía juega un rol ciudadano para proteger el comercio electrónico y hacer transacciones seguras por Internet y enviar archivos encriptados con información sensible. También se usa en muchos países la firma electrónica para evitar el robo de identidad y otros problemas relacionados con la ciberseguridad. Y muchas personas se preguntan si realmente las tecnologías de seguridad informática con que contamos son efectivas. Pero para los especialistas, la principal interrogante es si las utilizamos bien. Uno tiende a preocuparse muchísimo por el tema de hackeo, porque dice, ¿qué hago? Hay un símil muy interesante que es el siguiente. Uno no anda en la calle preocupado porque una persona experta en artes marciales se acerque a ti y te golpee, porque no tienes oportunidad ninguna ante esta persona. Con el hackeo es similar. Con el hacker profesional es muy poco probable que tengas la opción de salvaguardar tu información frente a un ataque. Pero en la vida uno tiende a tomar pequeñas medidas en función de evitar que una persona se te acerque a hacerte daño. Uno no sale de noche a las 3 de la mañana, uno no se mete solo en un callejón sin salida. Sin embargo, en el mundo digital, donde existe este tipo de personas con las que no tienes oportunidad ninguna de sobrevivir un ataque, las personas tienden a no seguir consejos básicos de seguridad informática que le permiten no ser un objetivo de este tipo de hacker profesional. Una de las primeras cosas que se puede hacer, por ejemplo, y la gente no la tiene en cuenta, es una medida de seguridad informática, es tener respaldo de los datos importantes. Esto no está directamente relacionado con ataques y sin embargo es una medida de seguridad. Muchos de los datos que nosotros tenemos que son importantes los tenemos en un disco duro, los tenemos en una memoria flash, los tenemos en la computadora y la computadora se puede romper. Y si el dato es importante y no lo tienes en ningún otro lugar, lo pierdes. Entonces, la mayoría de los dispositivos de almacenamiento se deterioran con el tiempo o si se mojan se rompen. Y entonces es importante que las cosas fundamentales, quizás nosotros no tenemos capacidad de almacenamiento para tener duplicados todos los datos que tenemos, pero las cosas fundamentales y más importantes, bueno, quizás es bueno tenerla en 2 lugares. Otra cosa importante está relacionada con los correos. Por ejemplo, para empezar hay que tener cuidado con todo el correo que nos llega que no es de una persona que conocemos. E incluso cuando sea una persona que conocemos, tenemos que tener mucho cuidado con los ficheros adjuntos que traen los correos.
muchas veces, por ejemplo, el correo dice que te han enviado una foto, pero si no tenemos en cuenta la extensión del fichero y la extensión que no es más que el formato que dice, por ejemplo, esto es una foto y aquí detrás el nombre de la foto dice .jpg, esa es la extensión del formato de una imagen. Si tenemos un fichero que es .else, deberíamos tener cuidado de no descargarlo porque puede ser un virus que con el objetivo de hacer una brecha de seguridad en nuestra computadora. Por supuesto, siempre que hablamos de seguridad pensamos en las contraseñas y es verdad que generalmente los usuarios utilizan contraseñas muy débiles. Hay estudios incluso que tienen listas de las contraseñas más utilizadas por usuarios de correo electrónico y resulta que son las mismas. Las contraseñas siempre deben de tener más de 8 caracteres. No deben ser palabras comunes que se encuentran en el diccionario ni deben estar relacionadas con la información personal del usuario. O sea, no se deben usar las iniciales de uno en la contraseña, el año de nacimiento, el nombre del perrito, nombres de familiares, el nombre del novio, porque esa información es accesible. La mayoría de la gente que, por ejemplo, utiliza Facebook, tiene esa información disponible en Facebook. Entonces, esa información, como está disponible, puede provocar que alguien que quiera hacer un ataque utilice las combinaciones correctas de esa información para generar la contraseña. Una manera de generar contraseñas seguras es utilizar contraseñas de más de 8 caracteres, que tengan al menos algunas mayúsculas, caracteres especiales y números, y que eso no esté relacionado. O sea, por ejemplo, la A no se sustituye por el 4, la E por el 3, que son asociaciones fáciles de hacer. Entonces son algunas cosas básicas que puede hacer cualquier usuario para protegerse y que muchas veces no las tenemos en cuenta. Y además las contraseñas hay que cambiarlas cada 6 meses y no se debe usar nunca la misma contraseña para todo, porque si nos encuentran una brecha de seguridad, por ejemplo, por la dirección de correo, entonces ahí tienen la contraseña de Facebook, la contraseña de Twitter y la contraseña de todas las demás cosas que utilizan. Yo considero que uno debe ver a los hackers como una persona, como en cualquier campo de la vida, con muchísimas habilidades desde el punto de vista de software y de hardware. Un hacker puede mover este tipo de instrumentos, ya sea software o hardware, en función de sus necesidades. Los hay malintencionados y los hay con buenas intenciones. Al final, uno debe promover el hacker con buenas intenciones, que lleva ese hardware que tienes a tener más funcionalidades de las que antes estaba prevista, y debe evitar y cuidarse del hacker malintencionado. Pero como en todas las cosas en la vida, hay un balance entre los dos. El hacker, en cierta medida, es el perfecto ciudadano del futuro. Es un ciudadano que es capaz de moverse dentro de ese mundo que para nosotros, para muchos de nosotros todavía es como una dimensión desconocida. Es el nativo informático perfecto, la persona que solamente tiene que disciplinarse y saber encauzar sus talentos para que ese futuro del cual debe ser el ciudadano perfecto no sea el más imperfecto de los futuros. Aunque muchos han utilizado conocimientos informáticos para causar daño, la verdadera tarea del hacker no es destruir, sino emplear esos saberes en favor de la libertad y la igualdad social. Así nos despedimos. Recuerde que nuestra propuesta cada semana es la de repensar la manera en que entendemos los fenómenos científicos, tecnológicos y medioambientales y acercarnos a todo lo que hay de asombroso, creativo y polémico detrás de lo que puede parecer tedioso. Como el saber no está de un solo lado, tanto en las redes sociales como en nuestro canal de YouTube o por correo electrónico, siéntase libre de compartir sus ideas, de estar en desacuerdo con algún enfoque o de sugerirnos un tema. En Abaco, entre todos, contamos la ciencia.